Jueves 27 de septiembre del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan Luis Fernando Molina, abogado de Rafael Correa, y su réplica a Fernando Balda sobre los elementos de convicción que han vinculado al expresidente Rafael Correa al caso de asociación ilícita y plagio a Fernando Balda y su no comparecencia a la judicatura. También estará César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, presidente de la comisión ocasional que investiga el caso Gabela. Los hallazgos y las constataciones de la comisión ocasional sobre la adquisición de los helicópteros DRUF y el asesinato del excomandante general de la FAE. Y además nos acompañará Cleber Almeida, el coordinador general del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. Más allá del impacto mediático de los accidentes en las carreteras, la tasa de mortalidad en las ciudades por siniestros viales es preocupante. Día a día, individuo por individuo, la falta de respeto a los peatones enluta también a las familias ecuatorianas. Bueno, el Consejo de la Judicatura Transitorio podrá ejercer nuevamente la facultad de sanción sobre jueces y fiscales. Esta atribución constitucional, recordemos que le fue retirada por el Consejo de Participación Transitorio el pasado 19 de septiembre, cuando dispuso que los vocales transitorios de la Judicatura no evalúen a la función judicial, particularmente a la Corte Nacional de Justicia. Ahora, mediante oficio, el presidente del Consejo Transitorio de la Judicatura, Marcelo Merlo, solicitó que se restablezca dicha facultad, ya que se encuentran en trámite 287 sumarios disciplinarios pendientes de resolver. De ahí que por unanimidad, el día de ayer, el Consejo de Participación restituyó dicha facultad de acuerdo a lo que ordena la Constitución en el numeral 3 del artículo 181, que dice: serán funciones del Consejo de la Judicatura dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Dos mandatos imperativos de la consulta popular no se han cumplido. Jueces y fiscales juzgar y sancionar a los corruptos y privarlos de los bienes mal habidos, y Consejo Transitorio de Participación Ciudadana evaluar a jueces y fiscales. Este Consejo, apremiado por el tiempo, delegó la evaluación al Consejo de la Judicatura Transitorio, luego la revocó para que la haga el Consejo de la Judicatura Definitivo, que aún no existe, lo cual quedaba librado al azar, lejos de la consulta popular y del clamor popular. De tal forma que esta nueva revocatoria, aunque no se ve bien por los contradictorios antecedentes recientes, asegura que dicha evaluación sí se ejecute. Es de esperar que sea hecha con seriedad, lejos de metida de mano políticas. En todo caso, la elección de los nuevos jueces de la Corte Nacional sería por el Consejo Definitivo de la Judicatura, para completar la reinstitucionalización. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Fernando Balda, acusador particular del expresidente Rafael Correa en el juicio penal por asociación ilícita y plagio, aludió al expresidente Rafael Correa como un prófugo de la justicia. Veamos. A diferencia de del resto de procesados, Rafael Correa y Pablo Romero se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Se sabe que Pablo Romero está en España y que Rafael Correa se encuentra en Bélgica. El Código Penal ecuatoriano no permite que se juzgue en ausencia. Tendremos que esperar y la jueza Daniela Camacho tenga que disponer que continuará el juicio contra ellos cuando se presenten o voluntariamente en Ecuador o cuando la Interpol haya emitido la respectiva boleta de ubicación y captura, puedan ser capturados y traídos a nuestro país para que respondan ante la justicia. Luis Fernando Molina, procurador judicial del expresidente y miembro del equipo defensor del expresidente, ha solicitado el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo.
Buen día, Alfredo, y a todos los que a través de este prestigioso medio nos siguen. Es importante el ejercicio del derecho a la réplica, reconocido en la Constitución y sobre todo en la tan necesaria ley de comunicación. En este momento, en ejercicio del derecho... Siempre lo hacemos, incluso antes de que haya esa ley de comunicación, yo siempre lo he practicado. Soy un periodista con 50 años de experiencia y no necesito de ninguna ley para que ese derecho se ejerza. Por favor, su réplica. Y sobre todo porque eso nos permite también a nosotros clarificar algunos puntos. En este momento, en ejercicio del derecho a la réplica, voy a hacer referencia a 4 puntos que son fundamentales. En primer lugar, el señor Fernando Balda miente cuando afirma que el presidente de la República, Rafael Correa, en los actuales momentos es prófugo de la justicia. De acuerdo a lo establecido en el Código Integral Penal, la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, es necesaria únicamente y a partir de la etapa de juicio, es decir, en la audiencia de juicio. Eso lo ha ratificado incluso el abogado Rodríguez en la audiencia preparatoria de juicio. Pero una cosa que también es importante destacar, Alfredo y ciudadanos que nos escuchan y que nos siguen a través de este prestigioso medio, es que en el caso del señor Fernando Balda, desde el año 2003, tiene 18 procesos judiciales que van entre contravenciones de tránsito, injurias, delitos contra la seguridad del Estado y pensiones de alimentos. Es por ello que en el año 2012, entre los meses de septiembre y octubre, fue deportado. A diferencia del expresidente Rafael Correa, el señor Fernando Balda, por sentencia ejecutoriada y en firme, sí ostentaba la calidad de prófugo de la justicia. El expresidente Rafael Correa en los actuales momentos no es prófugo de la justicia y ha comparecido a través de la defensa técnica, a través también de sus versiones telemáticas en el proceso del caso Balda. Ahora, en segundo lugar, existen elementos de convicción suficientes para vincular al expresidente Rafael Correa. Fernando Balda señaló lo siguiente, veamos. Tenemos más de 200 elementos de convicción y probatorios para demostrar que el expresidente Rafael Correa fue el autor intelectual, quien ordenó la ejecución del secuestro y que además ordenó el financiamiento de este secuestro. Hemos decidido con nuestros abogados en pocos días también interponer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía para que se inicie otro proceso judicial en contra de Rafael Correa y Pablo Romero, entre otros, por el delito de peculado, ya que ha quedado demostrado que se utilizaron dineros del Estado para financiar el secuestro, para contratar sicarios. Su réplica. Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni la acusación particular han presentado elementos de convicción contrastados que permitan una vinculación al expresidente Rafael Correa en el caso Balda. Es más, permítame, Alfredo, también hacer referencia a lo que consta en el expediente. Con fecha 16 de febrero del año 2015, el señor Fernando Balda presenta una denuncia contra 11 funcionarios del Estado ecuatoriano pretendiendo vincular en el caso de su secuestro. Y con fecha 28 de marzo del 2016, la justicia colombiana determina que no existen elementos suficientes que permitan establecer la vinculación de altos funcionarios del Estado, entre ellos del ahora expresidente Rafael Correa. Y eso lo hicimos evidente en la audiencia preparatoria de juicio, porque aquello también como garantía debió haber analizado la jueza Camacho para no incurrir en un doble juzgamiento. Pero me parece también, Alfredo, usted que como yo somos abogados y usted con su amplia trayectoria, me permitirá manifestarle el elemento central que tiene el fiscal general del Estado, no posesionado ante la Asamblea Nacional y encargado, es que el expresidente Rafael Correa tendría un influjo psíquico. Alfredo, me va a permitir en este momento también, con usted y con su trayectoria en el ejercicio también del derecho, ¿qué podemos entender por influjo psíquico? ¿Acaso parapsicología? Es decir, no se han demostrado ni se ha logrado comprobar y establecer un solo elemento que haga presumir la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del ciudadano Fernando Balda. Acerca de los elementos de convicción, el fiscal general Paul Pérez Reina y Diego Chimbo, procurador judicial de los exagentes de la SENAIN que se acogieron a la cooperación eficaz, adicionalmente indicaron, veamos.
El fiscal encargado Paul Pérez presentó 28 documentos y versiones en contra del expresidente Rafael Correa y lo acusó como autor de asociación ilícita y del plagio o secuestro del político Fernando Balda. Dentro de los principales elementos de convicción existieron algunos documentos como versiones de exfuncionarios que pertenecieron también a ministerios, también exagentes de policía, también policías en servicio activo, exministros. En la ciudad de Bogotá ellos están siendo investigados, jamás han sido juzgados y no es que tenían la obligación de declararse culpables. Debe entenderse en qué contexto se realizó la cooperación eficaz y cómo empezó la defensa de estos procesados, porque cuando la Fiscalía no tenía nada más que la denuncia de Balda, ellos optaron por el silencio. Per se que sabían quién eran los autores intelectuales. La cooperación eficaz se dio después de que en asistencia penal internacional llega el expediente y se puede observar fotografías, lamentablemente, de mis defendidos con las personas que ya han sido sentenciadas. El fiscal se refiere a 28 elementos de convicción y el abogado Chimbo indica que lo que se está juzgando en Colombia son otros incidentes, es otra materia, digamos, no es exactamente lo mismo. En consecuencia, una cosa es lo que hay en el proceso de Colombia y otra lo que hay en el proceso del Ecuador. Su réplica. En el proceso de Colombia y obra del proceso, y usted, Alfredo, no me va a dejar mentir porque es importante que para que exista un doble juzgamiento tiene que haber igual identidad objetiva y subjetiva, se ha evidenciado básicamente que dentro de ello, la denuncia presentada en febrero del año 2016 por parte del ciudadano Fernando Balda hace referencia a la vinculación de funcionarios del Estado ecuatoriano en su secuestro. Igual identidad objetiva, igual identidad subjetiva, por lo cual la defensa técnica se ratifica en que no podría existir un doble juzgamiento. Pero como le digo, Alfredo, la intención de la... no se lo ha juzgado en Colombia. O sea, a Chicacha sí, pero a Correa no. Le repito, Alfredo, que con fecha 28 de marzo del 2016, el señor Eduardo Montalegre, en la parte pertinente, manifiesta: este despacho no encuentra suficiente motivación para vincular a esta investigación a altos funcionarios de la República del Ecuador, de este gobierno, ni otros ministros ni conductas investigadas. Es decir, ya existe un pronunciamiento, pero hay una situación que también es importante. Se pretende, para llegar a la autoría inmediata del presidente Rafael Correa, Alfredo, pretender establecer que existe una organización criminal del Estado. Es decir, usted y todos los ciudadanos, todos los televidentes que nos siguen a través de este prestigioso medio, que formamos parte del Estado, somos parte de una organización criminal. Sería tan absurdo como creer que en los casos, por ejemplo, de abuso sexual de sacerdotes en Estados Unidos, se pudiera pretender vincular como autoría inmediata al Papa Francisco. Es decir, estos elementos, una injerencia psíquica del expresidente Rafael Correa en una organización criminal. Cuando vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y vemos lo que significa una injerencia psíquica, hace referencia a parapsicología, a hipnosis, es decir, ¿cuáles son los elementos que tiene en este momento Fiscalía General del Estado? Más allá de los afectos o los desafectos que se pueda tener al presidente de la República, Rafael Correa, creo que es importante para la ciudadanía, para todos nosotros, llegar a la verdad procesal. Y llegar a la verdad procesal significa que tanto el ejercicio de análisis de la jueza Camacho como la responsabilidad del fiscal es analizar los elementos de convicción, la cooperación eficaz, de tal manera que se determine si la información dada por Raúl Che y Diana F. son verosímiles y ayudaron en realidad a aquello. Pero un cuarto punto que me permito también poner en su conocimiento, ciudadanía, y Alfredo, es importante porque de esto los medios de comunicación tampoco han hecho el análisis correspondiente. Con fecha 13 de agosto del año 2018, en el programa La Posta, a partir del minuto 47 en adelante, un alto funcionario del actual gobierno, el señor Santiago Cuesta, reconoció que en su viaje a España se habría reunido con el abogado de Pablo R.,
uno de los procesados en el caso Balda. Esta injerencia de un alto funcionario del gobierno, creo que también los ciudadanos, usted y todos debemos ponerle atención, y sobre todo el señor Santiago Cuesta debe una explicación cuando manifiesta claramente que habría sugerido, había presentado su criterio jurídico en día sábado, porque solo de lunes a viernes es funcionario público, respecto de lo que significaría delatar, entre comillas, al presidente Rafael Correa. Es decir, estamos en este momento frente a hechos que Interpol, que tiene que resolver la orden de alerta, la solicitud de alerta roja en el mes de octubre, lo tiene que realizar. Y por ello, Alfredo, en este momento la solicitud de alerta roja de Interpol está suspendida, porque el abogado internacional del presidente Rafael Correa ha presentado y ha determinado aquello. Muchas gracias, Alfredo, y a todos los que nos siguen. Fernando Molina, ejerce usted el derecho de réplica. Gracias también. Un gusto estar en este espacio y predispuestos a clarificar y ejercer el derecho de la ley de comunicación. Gracias. Estefi. 7 de la mañana con 16 minutos. Vamos a una pausa y al regresar está César Litardo, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión Ocasional del caso Gávela. Los hallazgos de la Comisión de la Asamblea penetrando el muro del silencio, la censura, el secretismo. Lo analizamos al volver. Quédese con nosotros. César Litardo, asambleísta de Alianza País por los Ríos, presidente de la Comisión Ocasional del caso Gávela. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Un gran saludo a todo el país. Buenos días. Ya están en la fase final para entregar el informe de la Comisión para el caso Gávela. Acabaron ya las comparecencias. ¿Qué viene ahora hasta que se presenten ya sus conclusiones? Bueno, esta comisión que se conformó en la Asamblea Nacional, que tuvo ese objetivo fundamental de investigar este asesinato que se dio en el año 2010, como usted lo menciona, ya se encuentra en su etapa final. Ya hemos procesado o terminado las comparecencias, hemos dejado abierta la posibilidad de que el próximo martes se haga la última. En este momento lo que nos corresponde es, como usted lo menciona, procesar toda esta información. Hay más de 20.000 páginas, hay más de 40 comparecencias que se han tenido en la comisión, que la hemos dividido en dos etapas. La primera ha sido en llamar, investigar a quienes fueron parte de este comité interinstitucional que se conformó en ese momento para investigar este caso, y en la segunda etapa hemos llamado a los responsables de los 5 intentos o los 5 procesos que se dieron para compra de los helicópteros DRUT, es decir, 4 fallidos que hubieron en su momento y el 5º en el cual se hizo la compra como tal, es decir, para un poco tener... Para analizar en paralelo, contextos. Por un lado, el tema de la compra de los helicópteros y luego qué pasó con ese tercer informe. Y sobre eso, de los insumos, de la información que han recibido, digamos que hay algo nuevo cuando se conoció parte de las revelaciones de quien trabajó con el perito Mesa y algunas de las cosas que les dijo también en la conclusión. Escuchamos parte de eso. Me mandaron, le pedían que si podía él hacer un cambio cambiar hojas, eliminar hojas del informe. Exacto, al eliminar las hojas esas se eliminaría la conclusión. Era delincuencia organizada por lo que se había hecho el asesinato de Jean Gávela, que no era producto de la delincuencia común. Este es un video producido por ustedes en la comisión, pero ¿qué han hecho con esas declaraciones o conclusiones que él da? Bueno, yo aquí tengo una hoja en donde está descrito un email o la secuencia de varios correos electrónicos que recibe el perito Mesa. En este caso, el que hablaba en el video es Horacio Martín, quien es parte de ese equipo, en donde se describe como un correo que empieza con la exsecretaria de este comité, Paola Carrera, y que luego tiene algunas secuencias, pide en forma oficial, se podría decir, que se eliminen varias hojas del informe y supuestamente en estas hojas que se pide que se eliminen constan incluso los nombres de los asesinos intelectuales
intelectuales de este asesinato. Es decir, que esto demuestra, como decía el señor Horacio Martín en su apreciación o su versión de la comisión, de que el informe al final, que concluía en que esto era delincuencia organizada, que concluía en que este asesinato se daba por las denuncias que el general Gabela había hecho en su momento por la compra de los helicópteros Drut, tuvo también una incidencia en donde en estos casos se demuestra de que recibió información o pedidos oficiales para poder cambiar información, para poder borrar información. Cuando ellos reciben esa solicitud de cambio de información, ese email, de hecho en la página que usted muestra, ahí mismo se ve que no firma nadie en particular, es info, revisión, documentos, arroba, es decir, no hay una persona que firma ese pedido, pero el perito Mesa lo que dice es que cuando él contesta el mail, sorpresivamente le responde una funcionaria del Ministerio de Justicia. Esa funcionaria, a ella, quien conversó en teoría con el perito Mesa, que trabajaba en el Ministerio de Justicia, ¿todavía no la pueden encontrar? ¿Todavía no pueden tener la versión de ella? Bueno, esta funcionaria es Paola Carrera, quien fue exsecretaria de este comité. La hemos llamado a comparecer a la comisión por 3 ocasiones. El día de ayer fue la última llamada a comparecencia. En ese caso hemos hecho la solicitud de su comparecencia a través de su carcelero judicial. Hemos cumplido con todo el procedimiento normal. Nos extraña que ella, quien ha tenido varias incidencias, que ha sido nombrada varias veces en la comisión como tal, no ha tenido la posibilidad de comparecer. Seguramente tendrá mucho que decir. Lamentablemente, por las vías oficiales no hemos podido contactarla, pero en definitiva creo que hay elementos suficientes para ir concluyendo y tenemos conclusiones contundentes en torno a esta comisión. ¿Van a pedir a Contraloría auditar cuentas y bienes de oficiales de la FAE, de los que participaron en la compra de los helicópteros Druf? Esa va a ser una de las conclusiones de esta comisión, de que la unidad de lavado de activos del país, así como que la Contraloría haga exámenes patrimoniales a todos los quienes participaron en este proceso contractual. También vamos a pedir a la Contraloría y a la Justicia que investigue por qué en este país, en un ministerio como el Ministerio de Justicias, el perito Mesa, en su proceso de trabajo, una vez que termina toda la evaluación y entrega los informes, entrega más de 20 cajas con información, con carpetas, con documentación, con discos duros, y en el ministerio no existe un documento que respalde o que garantice que se encuentran los mismos ahí. Es decir, aquí ha habido desde pérdida de información, desde una presunta cambio de documentos, desde la posibilidad de decir que ha habido tal vez algún tipo de ocultamiento, que todo esto nos da muchos elementos para pensar y presumir que esto se da porque se quiso esconder algo que el país tiene que ahora conocer en la verdad. Claro, ¿quiénes son los que querían esconder? El perito Mesa relaciona la muerte con la compra de los helicópteros Druf, pero ¿quiénes estaban también interesados en esa compra? ¿Quiénes otorgaron los contratos? ¿Quiénes favorecieron en licitación a quienes ofrecían los Druf? ¿A quienes les vendían? Con todo ello, ¿qué han hecho desde la comisión? Incluso revisando las diferencias que había en las propias licitaciones. Bueno, como decía, aquí hubieron 4 intentos fallidos para poder comprar los helicópteros. En el 5.º intento ya se hace la ejecutiva de la compra. Creo que es un poco extraño de que se haya hecho una insistencia mayor en este procedimiento. Nosotros tenemos que concluir en varios temas, como usted lo menciona. Primero, esto que usted menciona, de los nombres de quienes estaban interesados y los actores intelectuales de este asesinato, están ya reposando en la Fiscalía General del Estado, lo que tengo entendido, por parte de la versión que ha dado el perito Mesa. Lo que estamos esperando es que la Fiscalía en los próximos días, de acuerdo a lo que el señor Fiscal General haya ofrecido a la Presidencia de la Asamblea, es que se haga esa reconstrucción del tercer informe, en donde todos esos detalles que usted menciona están y serán puestos en ese documento. En vista de que en este momento, al no tener anexos, al no tener documentación que respalde una posible versión de nombres, permitiría que tal vez a estas personas que sean nombradas puedan pues tomar represalias jurídicas en contra de quienes los den. Pero en definitiva, todos esos nombres que usted menciona son los nombres que el perito Mesa lo tiene muy claros en su informe y que una vez que la Fiscalía ejecute esta reconstrucción del tercer informe, saldrán a la luz pública. César Litardo, presidente de la Comisión Ocasional en el caso Gabela, que están próximos a presentar ese informe, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días. Buen día, 7:30 ya. Vamos a una pausa y al regresar estará Cleber Almeida, el coordinador general del Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito. La inseguridad vial es una amenaza para la ciudadanía en carreteras, en ciudades que sobresalen en el Ecuador. En pocos minutos estamos de vuelta, quédese con nosotros.
El Centro de Apoyo a Víctimas de Accidentes de Tránsito fue fundado por Polo Paredes y Soraya Herrera, luego de que el 1 de septiembre del 2007 un vehículo atropelló y mató a su hija Nicole, que ahora tendría 26 años. El problema de la inseguridad vial no solo está en las carreteras con el transporte interprovincial y los pactos políticos con los transportistas. Es una plaga que afecta a miles de familias, especialmente en Quito y en Guayaquil. Cleber Medina, vocero del Centro de Apoyo a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, gracias por la invitación. El impacto mediático de los accidentes mortales en carreteras es devastador, pues causan tantas muertes como antes los conflictos bélicos con el Perú. Pero diariamente, religiosamente, se reportan muertes por atropello. Hoy hemos reportado 2, o arrollamiento en las grandes ciudades. ¿Cuál es la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito en el Ecuador? Bueno, ya hay datos sobre el tema de la tasa de mortalidad. Estamos hablando del 21%, el 21 fallecidos por cada 100.000 habitantes, pero de esto tampoco es ciencia cierta. Hay mucha información que todavía no tenemos, no sabemos exactamente cuántas son las personas que fallecen en siniestros de tránsito y en realidad la tasa se termina siendo mentirosa o los datos que presentamos terminan siendo mentirosos porque no sabemos en realidad qué es lo que pasa. Sabemos que seguramente eso tendrá un 30% más, hablaremos de un 25 personas por cada 100.000 habitantes en el caso de fallecidos por accidentes. Pero en todo caso, según los datos existentes, lo mismo pasa con los delitos de otro tipo. Según los datos existentes, ¿cuál es la situación del Ecuador en la región, en Latinoamérica? Bueno, ahí se ha hecho una última evaluación con los datos que hay, pero los únicos que están debajo de Ecuador es Paraguay y Guatemala. De ahí en adelante, en una comparación iberoamericana, nosotros somos entre el tercero peor, lamentablemente tener que decirlo así, el tercero peor en cantidad de fallecidos, pero también hay que considerar la cantidad de lesionados que hay ahí, que muchos de ellos cambia su condición a fallecidos y estos no están considerados todavía dentro de una información de una estadística oficial. Ahora, según las estadísticas, las muertes en el sitio por tipo de accidente que reportan y sobre las causas de los accidentes, ¿cuáles son las más frecuentes? Bueno, la causa más frecuente de la que hablamos es el uso de dispositivos, elementos distractores o dispositivos electrónicos, como el caso del teléfono. Es la primera causa, estamos hablando que ya tenemos 1.400 vidas perdidas solamente in situ. Y sí quiero recalcar esta parte, que esta información es in situ porque después de esta información tiene que ver mucho la cantidad de fallecidos que hay después, porque no hay un seguimiento adecuado y no sabemos en realidad cuántos son aquellos. Y si no tenemos una línea base adecuada, no podemos hacer una política pública adecuada. Este es el gran inconveniente que tenemos referente al tema de seguridad vial. No sabemos toda la realidad referente al tema de tránsito y por ello no podemos tomar medidas adecuadas. Me refiero, podemos porque en realidad todos somos actores y todos debemos estar involucrados en este cambio. Y sobre el tipo de accidentes que causan la muerte in situ, ¿cuáles son los más frecuentes? El más frecuente, lamentable, es el atropello y dentro de ese atropello somos los usuarios vulnerables, los peatones, los ciclistas, los niños, los ancianos, los que están allí. Y los niños entre 5 y 12 años es la primera causa de muerte, los siniestros de tránsito. Y bueno, de entre los vulnerables obviamente los niños, que es de mayor consideración, ¿no? Los peatones son las principales víctimas de los siniestros, los pasajeros también. Y aquí el problema es que no hay ningún respeto para el ser humano en las calles realmente. En las ciudades se privilegia, y eso se ve a simple vista, la velocidad de los carros, que lleguen rápido donde van. No hay pasos cebras bien puestos, bien pintados, no existen. No hay pasos cebras con semáforos intermitentes, fotorradar para los abusivos que violan los semáforos en lugar de costosos pasos peatonales y multas absurdas para los peatones que ya se quieren poner y vigilantes que solo ayudan si están temporalmente. Esas son soluciones viales que funcionan en otros países, mientras aquí aumentan los atropellamientos y últimamente incluso la fuga de los choferes. Ni siquiera se compadecen por la persona que han atropellado. ¿Qué respuesta reciben las organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tránsito de parte de las autoridades?
La pérdida de respeto de la que acaba de hablar es absoluta. Estamos hablando de que no solo es la pérdida de respeto y el respeto a las señales de tránsito, el respeto a las normas de tránsito, sino el respeto a la vida del ser humano y eso también conlleva a quien es autoridad y es encargado de modificar un área, una reglamentación para que esto pueda salvar vidas y eso también es falta de respeto a la vida. Nosotros como Fundación Cabat siempre hemos sido denunciantes de que las cosas cuando se hacen mal tenemos que estar involucrados y cambiarlas. Denunciar y hablar de ello, no el callarse, no el apoyarse, no el estar para temas de figurar, sino el cambiar exactamente esta realidad, porque lamentablemente no es como en otro tipo de instituciones. Si hablamos de una institución pública, no sé, por dar un ejemplo, nada más judicatura, si es que después nos equivocamos con la persona que pusimos ahí, después estamos hablando de temas de corrupción, de casos y demás. Pero acá en temas de tránsito lo que contamos después son vidas. Lo que contamos son lesionados, lo que contamos son familias destruidas. Y esa es una parte sumamente importante que debemos tratar de involucrar desde que llegan las autoridades, enterarse bien del tema, saber y que tengan conocimiento previo. Si no, cuando ya se están enterando, se resulta que ahí se genera el cambio y volvemos nuevamente a cero. Esta es una temática de la cual la ciudadanía no se empodera y autoridades y políticos muestran preocupación cuando hay ruido mediático, cuando hay accidentes en las carreteras y hay muchos muertos. Hay países que han logrado bajar el número de siniestros. ¿Cómo lo han hecho los países? Hay normas que las dicta las Naciones Unidas. Y esas normas lo único que buscan es proteger a todos los actores de las vías. Y esas normas, incluso muchas de ellas están en nuestra ley. Lamentablemente es la aplicación o alguna normativa que se contrapone a la ley, que es la que no hace que esto de alguna manera sea efectiva. Hoy en la mañana escuchaba de que el tema de la evaluación a los conductores y decían que no, que los conductores sí están evaluados, que el problema es la cantidad de horas que manejan y que van a aplicar en esa parte. Si es que de verdad están evaluados, se ha hecho una evaluación hace muy poco, el 30% no ha aprobado esta evaluación. Esa ya es una preocupación, pero de los que se han aprobado, si ponemos preguntas como un octágono que dice pare y está de color rojo y preguntamos qué señal esta o qué señalización es esta, ¿qué deficiencia tenemos referente a esos conductores? Pero no son solamente los conductores profesionales, son los conductores también privados. Y la gran mayoría de los fallecidos se dan esos que nosotros no conocemos, esos de los que no hay connotación, que es 1, 2, 3, que son gotitas de todos los días, que lamentablemente se dan todos los días. Ahora, pero esto es una cadena de responsabilidades, porque en primer lugar están los vigilantes de tránsito que a veces están de adorno o a veces dejan pasar las cosas o incluso son agredidos por los infractores. También están los jueces, o sea, es un problema bastante complejo, pero de quién fundamentalmente... a quién corresponde tomar una iniciativa definitiva, un liderazgo en esta situación para que se solucione de alguna manera. Hay un desconocimiento técnico sumamente profundo y eso también hace que incluso los estudios o los reglamentos no sean de alguna manera adecuada. Pero quienes son los encargados, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito, los primeros a dar el primer paso. Si desde allí no tenemos en realidad una aplicación de la ley adecuada y dejamos que salga normativa que se contrapone con la ley, seguramente los resultados van a seguir siendo los mismos o seguramente peor. Lamentablemente tenemos que estar hablando de esto todos los días, pero sí se genera la bulla solamente cuando hay un siniestro de 10 lesionados, de 15 fallecidos, que lamentablemente se dan muy, muy seguido. Y también son responsables los gobiernos autónomos de las diferentes ciudades. Sí, a eso me refería cuando... Y deben actuar. Lamentablemente, sí, desde el ente rector tenemos deficiencia peor en adelante. Cleber Medina, gracias por su participación en Contacto Directo. Pues muchas gracias. Estefi. Concluimos así esta emisión. A ustedes también. Gracias, su confianza y sintonía. Continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.